Clínica Las Amapolas inicia exámenes PCR para diagnóstico de COVID-19. La biología molecular está en ejecución en nuestro laboratorio clínico con los más altos estándares de calidad diagnóstica, sin envío de muestras a otros laboratorios y con resultado electrónico. Examen PCR en laboratorio de biología molecular y toma de muestras de 11 a 13 horas y de 14 a 17 horas en Clínica Las Amapolas, Avenida Vicente Méndez, 75. Grecia Ulloa siempre estará en cualquiera de sus proyectos con sus materiales, insumos, artefactos y productos. En la construcción, la industria, en el área eléctrica, proveemos todo para sus proyectos. Además de los buenos descuentos, hemos implementado una serie de medidas que buscan tu comodidad y protección. Junto a los horarios especiales de atención, de lunes a viernes de 8:45 a 18 horas y sábados de 9:30 a 13:15 horas, más el servicio de venta especial por mail y WhatsApp. Ahora contamos con WebPay. Grecia Ulloa, en Chillán Arauco 226 y Arauco esquina Maipón, en pleno centro. Grecia Ulloa, cuidémonos entre todos. Amiga, lo cambié. No, ¿qué pasó? No aguanté más. Primero me dejó botada camino a la playa. Y este fin de semana me volvió a dejar botada en el Matri de la Fran. ¿Por cuál los cambiaste? Westlake. Neumáticos Westlake. El cambio inteligente. Haz como las amigas y cambia tus neumáticos a Westlake. Seguridad, innovación, conveniencia. Westlake, el cambio inteligente. ¿Sabías que las diversas patologías clínicas de los pies se deben al uso de un calzado inadecuado? En Fábrica de Calzados Leo hemos incorporado el único escáner biométrico de la región para diseñar tu calzado a la medida, obteniendo más comodidad, un diseño personalizado y los más altos estándares de calidad. Búscanos en redes sociales como Fábrica de Calzados Leo o en Mata 281 en San Carlos. Fábrica de Calzados Leo, especialistas en el descanso y en la salud de tus pies. Apreciada comunidad de Pinto y alrededores, la Universidad Adventista de Chile, bajo el proyecto piloto de ejecución Queltehue, tu canal social apoyado por FOSIS, les invita a participar en un operativo social el día martes 25 de enero desde las 10 hasta las 13 horas en la Plaza de Pinto. Puedes venir durante ese horario junto a tu familia. Organízate con tiempo para que no faltes y aproveches esta iniciativa. Macarena lleva lo mejor de la música hasta tus oídos. Sigue enganchado a la 99.7, la estación de tus grandes momentos. Bueno, buenos días, bienvenidos a la gran señal de Macarena, recorriendo toda la región de Ñuble y ya con nuestra 7ª edición de nuestro programa especial Construyendo Constitución junto a la Cámara Chilena de la Construcción. Bueno, quiero dar la bienvenida a nuestros panelistas, a María Eugenia Rojas Elorrieta, arquitecto, paz presidenta ahí de la Cámara Chilena de la Construcción Chillán, y a Darío Araya, abogado también que nos ha acompañado durante todo este ciclo de programas. María Eugenia, muy buenos días, bienvenida. Hola Sergio, buenos días. Muy contenta de ya estar cerrando un ciclo de conversaciones contigo durante las mañanas. Perfecto, y aprovechar también de saludar a Darío. Gracias por acompañarnos, Darío. Hola Sergio, no, gracias a ti, buenos días. Bueno, y ustedes ven en pantalla también a quien vamos a presentar en esta oportunidad. Paz presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Ciencias de la Ingeniería, fue presidente nacional de la Cámara Chilena de la Construcción durante el periodo agosto 2018-agosto 2020, fue presidente de la Cámara Regional de Rancagua y vicepresidente de la Mesa Directiva Nacional desde el año 2014. Y en este Construyendo Constitución tenemos ahí algo muy importante porque actualmente preside la Comisión Constitución y Democracia. Don Patricio Donoso Tagle, le damos la bienvenida también a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Sergio, por la oportunidad de poder conversar en este importante programa con los amigos y amigas de Ñuble. Así que encantado y muy agradecido por esta invitación. Bueno, y comencemos ya este diálogo, esta conversación que ha sido también el tenor de lo que hemos tenido en esta jornada, hablando principalmente cuál ha sido la misión durante estos meses al liderar la Comisión de Constitución y Democracia en el gremio de la construcción. Bueno, el mandato que me traspasaron para liderar esta comisión fue de participar. Aquí hay un proceso al cual está invitada toda la sociedad, todos los estamentos de la sociedad, todas las personas que componemos la sociedad de este país. Por lo tanto, es importante que se vean reflejadas las distintas opiniones, visiones, los distintos sectores que componen una sociedad que es bastante amplia y diversa.
Por lo tanto, como ha sido la historia de nuestra organización gremial, nos hemos involucrado en todos estos procesos que hacen un llamado hacia la sociedad y hacia los distintos, como te mencionaba, sectores, actores que la representan a participar y a participar activamente. Eso sin duda requiere un primer proceso de informarse, de conocer sobre los temas en los cuales estamos involucrados, de traspasar toda esa información a nuestros asociados, de generar reflexiones, debates, de articularse con otras organizaciones para saber en qué están pensando, qué están viendo, cómo enriquecer las miradas, generar argumentos, fundamentos, propuestas, pero principalmente toda esa fase de preparaciones para abrir las puertas y conversar sobre algo tan importante como es la Carta Fundamental de nuestro país, que fija las reglas de comportamiento, de actuar de nuestra sociedad. Y con una mirada a largo plazo, además, por cierto. De todas maneras. Bueno, y vamos ya con María Eugenia, ¿no? Qué importante esto del diálogo, de conversar. Hay tantas preguntas que podemos ir también compartiendo hoy con nuestro invitado, María Eugenia. Sí, la verdad es que desde que se inició este proceso constituyente, la Cámara Chilena de la Construcción siempre estuvo atenta a poder participar, a saber la opinión de los demás y a generar diálogo entre los empresarios, los socios, los trabajadores, la comunidad en general. Y en ese sentido, bueno, Patricio lidera un grupo que ha estado trabajando, y te debo decir que es a nivel nacional, no solamente se ha trabajado en Santiago este tema, se ha descentralizado como lo está haciendo la Cámara en la mayoría de los temas, y a nivel regional también han estado estos equipos trabajando. Y yo quisiera preguntarle en este contexto a Patricio respecto de un libro que se trabajó muy interesante que se llama Aportes para el Diálogo Constitucional. Y me gustaría que Patricio un poco nos explicara cuáles son los elementos más importantes que contiene este documento que se trabajó con la mirada nacional de la Cámara Chilena de la Construcción. Bueno, efectivamente fue un trabajo que consolidó muchos espacios de reflexión, agrupando las distintas miradas de norte a sur y de mar a cordillera que tiene la Cámara. Es una de las riquezas de la Cámara que podemos tener una mirada nacional frente a los distintos desafíos o temas que se plantean. Y básicamente este libro, María Eugenia, tiene diría, dos cosas. Primero, establece principios que nos convocan, principios que nos gustaría que estuvieran establecidos, ¿no es cierto?, en una carta fundamental y que nos representan, como el principio de colaboración, ¿no es cierto?, que para cumplir con los desafíos que tenemos, los grandes desafíos que tenemos como sociedad, necesitamos que los distintos actores de la sociedad sean capaces de actuar y poner a disposición lo mejor de cada uno para lograr esas soluciones que esperan tantas personas en nuestro país. Y así otros tantos. Pero también se complementa con técnicas y herramientas para poder desarrollar una buena conversación. Entendimos desde el comienzo que este era un ejercicio que convocaba a la participación, a invitar, una tremenda oportunidad para profundizar los vínculos con distintos actores de la sociedad. Por lo tanto, eso también requiere un aprendizaje, digamos, cómo ir a conversar, no ir a imponer mirada, ni ir a imponer principios, sino que también ir a escuchar, a recoger, a enriquecer lo que nosotros creemos con la mirada de otras personas o de otros actores. Esas dos vías son las que se incluyen en este libro, que más que una propuesta de la Cámara son principios, fundamentos y un desde para salir a conversar, digamos, para ser parte de este desafío al cual nos ha convocado la institucionalidad de nuestro país. Perfecto. Claro, Darío. verdad, Sí, María Eugenia, voy contigo. Sí, no, disculpa. La verdad es que eso se ha estado replicando a nivel nacional y hemos podido contactarnos, como tú dices, Patricio, con todos los representantes, ¿cierto?, en los diferentes distritos, pero con una intención de conversar, de dialogar, de saber en qué áreas están enfocados dentro de este proceso constituyente, y ha sido súper importante y enriquecedor el diálogo que se ha dado con nuestros constituyentes del Distrito 19. Eso quería aportar.
Qué importante a lo que dice María Eugenia, esta conversación con el distrito, con la autoridad, los desafíos que se tienen también, las distintas miradas, el rol articulador también que cumple la Cámara Chilena de la Construcción, y María Eugenia lo sabe, también ahí fue presidenta de la Cámara y en una labor también intensa, y hoy día liderando ahí el grupo de las damas con un trabajo increíble. Bueno, quería hacer este paréntesis porque también la voz de la mujer está presente en la Constitución. Don Darío, usted como abogado, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la inquietud que se viene y en esta comisión tan importante, Constitución y Democracia? Preguntarle a Patricio en definitiva, porque hay varias organizaciones de la sociedad civil que, al igual que la Cámara Chilena de la Construcción, tienen sus propias inquietudes y que quieren, ojalá, que de alguna manera se vean plasmadas. ¿Cómo ha sido la forma en que ustedes han hecho llegar estas propuestas a los constituyentes para que sean consideradas, Patricio? Bueno, hemos salido a golpear puertas. Hemos contactado, llamado, aprovechando toda nuestra red. Aquí la Cámara no solamente es descentralizada, digamos, que tiene 18 sedes en distintos puntos del país, sino que tiene importante grado de autonomía en cuanto a su gestión. O sea, cada Cámara regional tiene un nivel de autoridad, no solamente frente a este desafío, sino que en su accionar y tiene un nivel de relacionamiento ya bien desarrollado, digamos. Así que ejerciendo ese mismo músculo, pero tal vez fortaleciéndolo, sabemos que tenemos que ser proactivos en este ejercicio, de ir, convocar, invitar, para que se generen esos espacios de encuentro, porque hay algo que un aprendizaje que ya hace un buen tiempo hemos visto, es que las relaciones en realidad están muy sustentadas en prejuicios, en muchos casos, no en todos. Y muchas veces esos prejuicios dicen que no están malos. Un amigo me decía que no era malo tener prejuicios en la medida que se revisen permanentemente, digamos, pero cuando no se revisan está un problema. Y puede ser que esos prejuicios sean construidos en base a fantasmas. O sea, yo creí que, oye, yo pensaba que ustedes eran de tal manera, como organización. Y en ese sentido ha servido mucho para romper esas barreras, esas distancias, esas brechas. Nosotros en la construcción, en nuestro día a día, tenemos contacto con la realidad en nuestras obras, con nuestros maestros, por ejemplo, los dirigentes los dirigentes de comités de vivienda, que son procesos largos, los cuales nos conocemos, y no solamente estamos en función del trabajo, sino que desarrollamos distintas actividades. Por lo tanto, nos nace articularnos con distintos estamentos de la sociedad. Claro, aquí la obra es un gran proyecto que elaborar una constitución. Tal vez no es una obra tangible a la que estamos acostumbrados, pero lo vemos como un desafío que tiene un tiempo, una temporalidad, y que tenemos que hacer la pega, pues tenemos que hacer la pega de ir y articularnos con la mayor cantidad de actores de la sociedad que nos sea posible. Sin duda, ¿no? Esta interacción que tiene que ser también importante. Hoy día vamos a conversar en un ratito más estas iniciativas ciudadanas y que también lo conversábamos la semana pasada en el programa anterior respecto de algunas situaciones que han sido complejas, desde la estructura, de la forma de acceder, de lo fácil o difícil que ha sido, y además también de la promoción, que ha sido uno de los talones de Aquiles al parecer, y lo vamos a dejar para más adelante. Pero quiero retomar un poquito algo de lo que decía María Eugenia, que ha sido el trabajo que ha hecho la Cámara durante mucho tiempo. Estuvimos allí también participando, llenando formularios, discutiendo sobre algunos vocablos, términos, y que tenían que ver con el trabajo que hizo la Cámara. Principalmente cuando estuvo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, también se realizaron cabildos, información ahí, suministros importantes. ¿Recuerdas, María Eugenia? En la sala de la Cámara, mucha gente de distintas áreas conversando. ¿Cómo se puede evaluar participar en estos procesos para el país? Y ahí quiero preguntarle también a nuestro invitado, Patricio Donoso, ¿cómo se hace esta evaluación hoy día, ya en el 2021, con una nueva mesa también que tiene la Cámara, en este caso, digamos, la Comisión Constituyente? Bueno, primero preparándose, como lo hemos visto nosotros, desde el momento que se planteó este proceso, reactivamos una preparación que habíamos hecho, como tú mencionabas, Sergio, en el anterior proceso. Nosotros también participamos activamente en el proceso constituyente que lideró, ¿no es cierto?, o que se lideró, se ejecutó en el gobierno de la presidenta Bachelet.
porque también entendíamos que era una invitación que la institucionalidad del país hacía a toda la sociedad y nosotros tenemos nuestro rol de poner a disposición, cuando se habla de principios, valores que nos convocan, de ponerlo a disposición. Por lo tanto, todo ese trabajo es un trabajo que está incorporado a lo que estamos haciendo ahora y que teníamos que prepararnos, informándonos y principalmente siguiendo las directrices que iba otorgando la Convención Constitucional. Son ellos el órgano que establece cómo iba a funcionar este proceso, proceso que desde su génesis tiene este espíritu de participación. Por eso es que estábamos atentos a la constitución de la convención, después a la definición de los reglamentos, y ya cuando se estructura un reglamento de participación ciudadana, bueno, ahí se establecen cuáles son los mecanismos que efectivamente uno puede aplicar para poder participar. Así que nos hemos preparado para, a través de los canales institucionales, poder participar en este ejercicio. Muy bien, estamos en este especial Construyendo Constitución, nuestra séptima y última edición también de este ciclo, junto al abogado Ari Oraya, el arquitecto y presidente también de la Cámara Chilena de la Construcción, María Eugenia Rojas, y conversando hoy día con Patricio Donoso Tagle, nuestro invitado, María Eugenia. Muchos temas que van saltando acá sobre la mesa para conversar. Sí, en realidad hay varios temas, pero uno que está haciendo harto ruido ahora es el tema de las iniciativas populares de norma, que en la Cámara estamos apoyando varias, son bastantes, pero hay un desconocimiento grande de la ciudadanía de estas iniciativas y lamentablemente necesitan 15.000 firmas cada una para poder pasar a la convención para que la puedan evaluar y considerarla. Y en ese sentido la Cámara está apoyando varias iniciativas, algunas de ciudad que son muy relevantes, pero me gustaría preguntarte, Patricio, ¿cuáles son los temas más importantes que en este minuto como gremio estamos apoyando, en el fondo para que los auditores puedan tener conocimiento, y que requerimos más fuerza y más apoyo para poder lograr el objetivo que estamos apoyando? Bueno, yo lo primero que quiero compartir lo que tú mencionabas. Aquí hay una de las iniciativas para participar, son estas iniciativas populares de norma. Y comparto contigo que, dado que este es un proceso único, no es fácil comunicar todo lo que está sucediendo. Y existe un alto grado de desconocimiento de la población en general sobre este mecanismo de participación. Y que yo creo, en lo personal, que es el mecanismo más efectivo de poder generar o adherir a principios y valores para que sean discutidos en el pleno de la convención. Primero, ese es el nivel de importancia de este mecanismo de participación, que se llaman iniciativas populares de norma. Y segundo, es que incorporarle un ingrediente de urgencia, porque el poder participar en este ejercicio tiene un límite, y ese límite, según la información que tenemos hasta el día de hoy, es el 1 de febrero de este año. O sea, en 3 semanas más o tal vez menos, ya quedan pocos días para que ese límite se acabe. Cada ciudadano mayor de 16 años, ya sea con su clave única o con el carnet de identidad a través del portal de la convención, puede adherir hasta un máximo de 7 iniciativas populares de norma. Son iniciativas que a su vez fueron presentadas por alguna persona o alguna organización. Estas fueron revisadas y validadas y fueron subidas a este portal. Por lo tanto, es fundamental, ya hago un llamado para que todos seamos responsables. Todos, la gran mayoría de este país ha pedido que en este proceso sea un proceso donde se pueda participar. Bueno, aquí hay que concretar, hay que darse el tiempo, hay que asumir este rol de responsabilidad que cada uno tiene con el país y poder participar. Nosotros hemos adherido como Cámara, primero comunicando esto a nuestros asociados, que está este mecanismo de participación, y que es responsabilidad de cada uno como chileno o chilena de participar en este ejercicio. Segundo, también hemos identificado iniciativas que se relacionan con principios que nos convocan, como el principio de colaboración, que lo mencionaba hace algunos minutos atrás. Ahí hay una iniciativa que se llama Juntos Sumamos Más, como Smart City, donde se plantea primero el desafío de que la Constitución se establezca a la ciudad como una unidad territorial, y segundo, que se establezcan herramientas a los gobiernos regionales que les permitan, ¿no es cierto?, tener mayor injerencia y responsabilidad en las planificaciones territoriales. Una de nuestras grandes deudas que tenemos como sociedad, podríamos estar hablando muchos programas al respecto de la importancia de eso,
tomando en cuenta que el 90% de la población del país vive en ciudades y tenemos sistemas de planificación que son bastante obsoletos. También apoyamos una iniciativa, ¿no es cierto?, que el Estado le dé una especial atención primero a las víctimas en los distintos hechos de violencia que se pueda presentar en la sociedad. También promovemos la libertad de los padres para definir sobre la educación de sus hijos y esperamos que prontamente se habilite una iniciativa popular de norma que tiene que ver con la responsabilidad fiscal. Así como esa, hay más de 500 iniciativas que están arriba del portal que están a disposición para que cada uno busque y vea cuáles son las que más les interpretan. Así que primero, hacer el llamado a que sumamos nuestra responsabilidad como ciudadanos. Segundo, el sentido de urgencia. Esto tiene una fecha y un plazo definido que es el 1 de febrero. Y tercero, que es una gestión bastante fácil, desde que uno tiene identificado a qué iniciativas quiere apoyar. Es una gestión bastante fácil, no es engorrosa. Así que los invito y las invito a que hagamos que cumplamos con nuestro rol de ciudadano o ciudadana. Muy bien, don Darío, yo no sé si ya tiene alguna iniciativa presentada, pero su aporte aquí siempre es muy importante. Bueno, solamente reforzar las ideas que formula Patricio, en definitiva. Si no participamos, no nos quejemos, o sea, en definitiva, aquí hay una posibilidad cierta de que la ciudadanía pueda influir en algunos aspectos del texto constitucional que pudiera saber. Y ya lo dijo muy bien Patricio, no es solamente los mayores de 18 años, como en el tema del voto, sino que cualquier persona mayor de 16 años, los jóvenes tienen mucho que decir, pueden participar patrocinando con su firma alguna de estas iniciativas populares de norma, algunas de las cuales ha dado como ejemplo Patricio. Y como él decía, no hay mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el 1 de febrero ya se cierran, con la información que hay ahora, se cierra la posibilidad de poder patrocinar o firmar. Y si alguien aún quiere presentar alguna iniciativa popular de norma, no obstante que queda poco tiempo, el plazo vence el 20 de enero de este año. Ahora, se ve un poco difícil porque se requiere para que pueda revisarse la admisibilidad de una iniciativa popular de norma que se reúnan 15.000 firmas y la Cámara chilena ya ha juntado 15.000 firmas en 2 de sus iniciativas. Pero igual, aunque sea un poquito engorroso, pero es fácil participar. Hay que entrar al sitio chileconvención.cl. En ese sitio se van a encontrar con un botón que dice Participación Popular Plataforma Digital. Ahí se debe pinchar una pestaña que dice, o un cuadrado que dice Iniciativas Populares de Norma, y buscar, como decía Patricio, cuál es la iniciativa popular de norma que se identifica conmigo, cuál quiero yo patrocinar. Ahora hay que tener cuidado porque cada persona natural o que puede patrocinar máximo 7 iniciativas populares de norma. Hay un límite también para que así en definitiva no vaya a cometerse un error a la hora de gastarse patrocinando más de las 7 que establece la normativa que se dio la constituyente respecto a estas iniciativas populares de norma y cómo generar en definitiva participación de la ciudadanía. Bueno, aprovecho un poco tomándome, quiero leer un texto para el que estábamos ya resumiendo a la gente que está siguiendo el programa. Iniciativas populares de norma, un mecanismo de participación popular que permite que una persona o grupo de personas pueda presentar a la Convención Constitucional una propuesta de norma sobre una materia de índole constitucional, para que sean discutidas por la comisión respectiva de la Convención Constituyente y definir si pasan al Pleno las iniciativas de reunir al menos 15.000 firmas provenientes de por lo menos 4 regiones distintas. Y como hablábamos, le da también María Eugenia, 16 años, nacionalidad chilena, extranjeros con residencia en el país y los chilenos que viven en el extranjero. Cada persona, como decía Darío, puede apoyar un máximo de 7 iniciativas. María Eugenia, la importancia de participar. Bueno, lo que decía Patricio es la importancia, la relevancia que tiene que todos como ciudadanos aportemos. Se habla mucho de que esto tenemos que hacerlo entre todos. Bueno, esta es la oportunidad.
es la posibilidad que tiene la ciudadanía de poder participar en la Constitución, en los temas que encuentren relevantes, en los temas que encuentren importantes cada uno. Y a mí me gustaría salirme así un poquito del esquema para llevar a Patricia a otro tema que en realidad es un tema que se da mucho en esta, digamos, este último tiempo, que es el tema medioambiental, ¿ya? Y la verdad es que yo quiero hacerle una pregunta, ¿qué crees tú que la Cámara puede hacer, la Cámara Chilena de Construcción puede hacer en un futuro respecto de la mitigación de la huella de carbono? ¿Ya? Y te lo pregunto primero porque hay una inquietud en este tiempo de estos temas, ¿cierto?, que son medioambientales, y también porque en nuestra industria es un emisor relevante de CO2, considerando el ciclo completo de los materiales de construcción, ¿cierto?, desde que se fabrican hasta que terminan en las obras. Y, por ejemplo, tenemos el acero, el cemento, el asfalto, dentro de muchos otros, también el vidrio, ¿cierto?, los combustibles fósiles. Hay muchos materiales que nosotros usamos y que hoy en día eso va a tener que ir cambiando. Entonces me gustaría saber cómo ves tú, cómo la Cámara podrá mitigar en un futuro esta huella de carbono. Encantado. Solamente para entrar de lleno a tu pregunta, María Eugenia, dos comentarios para cerrar el tema de la IPN o Iniciativa Popular de Norma. Yo entiendo que para los que estamos promoviendo iniciativas, juntar las 15.000 sea un tremendo desafío y lo vemos como algo que es mucho. Pero si nos ponemos como ejercicio de participación, si no somos capaces de conseguir 15.000 firmas o adhesiones, o es porque la causa no genera, ¿no es cierto?, adhesión propiamente tal, o porque las personas no están dispuestas a participar. Por lo tanto, ahí hay un doble desafío, ¿ya? Así que yo soy convencido de que aquí tenemos que ser capaces de comunicar y de lograr, ¿no es cierto?, traspasar este sentido de importancia y urgencia. Un dato solamente, que hasta hace 2 días atrás la cantidad de personas que se habían inscrito en el portal para adherir a alguna causa eran solo 160.000 personas. Cuando estamos hablando de que tenemos un universo de 14 millones o 15 millones de personas que podrían estar eventualmente habilitadas para adherir. Entonces, nuevamente el llamado, comuniquemos a los medios de comunicación también, por favor. Estamos viviendo un proceso que puede ser que nos determine nuestras reglas fundamentales para los próximos 30 o 40 años. Por lo tanto, creo que tenemos que agotar todas las instancias de comunicación para invitar a participar en este ejercicio. Vamos a tu pregunta del medio ambiente. Yo creo que podemos hacer mucho, estamos haciendo mucho y podemos seguir haciendo mucho. Nosotros, otro mecanismo de participación era exponer en las comisiones cuando uno tenía algo que exponer, ¿no es cierto?, de índole constitucional. Fueron muchas las demandas o las solicitudes de exposición. Por lo tanto, dentro de los criterios de sorteo que establecer en la convención, en muchas de ellas nosotros no clasificamos, pero sí en una, que fue la de medio ambiente. Así que pudimos ir a exponer en la Comisión de Medio Ambiente lo que nosotros vemos como Cámara Chilena de la Construcción y el rol de la construcción y de la industria, no solamente lo que se hace en Chile, sino que en el mundo. O sea, al final lo del medio ambiente es un tema global. O sea, lo que se haga o no se haga aquí o en otra parte, ¿no es cierto?, no son fenómenos independientes. Esto viene un trabajo bien fuerte que nosotros hicimos para la COP25, donde se hizo toda una preparación y una actualización de mucha información para poder, de nuevo, estar bien preparados para poder enfrentar un desafío como de esta naturaleza. Es cierto, la industria de la construcción, tanto como en su proceso como en lo que termina construyendo, se ve involucrado mucho en los distintos tipos de emisiones. Pero también no nos olvidemos que la construcción es un medio de un interés, de un diseño y de un cliente que a su vez, ya sea un mandante o institucional o persona, ¿no es cierto?, requiere un producto. Por lo tanto, para poder generar cambios en el diseño, en la materialidad, en los mecanismos de construcción, tiene que involucrarse todo el sistema, ¿ya? Por lo tanto, ahí lo que tenemos que hacer todos en conjunto es crear rápidamente este cambio cultural, donde se tome conciencia, ¿no es cierto?, que, oye, tal vez nos encanta la construcción sólida o ultra sólida o cierta materialidad específico, pero
ese tipo de materialidad de construcción, bueno, cuál es el impacto que tiene o que genera. Y eso es una decisión que la primera persona, institución que tiene que estar consciente de eso es quien solicita el pedido y da cierto alcance y estructura de cierta forma su solicitud de construcción. Sin duda que nosotros como gremio podemos aportar y estamos aportando en poner a disposición cuáles son las materialidades de los sistemas constructivos que son más amigables con el medio ambiente, incorporar los conceptos de economía circular para que estén también desarrollados dentro del diseño. Y yo soy un optimista, yo creo que estos cambios van a ser, sobre todo los relacionados con medio ambiente, van a ser mucho más rápido de lo que uno cree, porque ya hay una conciencia más desarrollada, sobre todo en generaciones más, en las generaciones más jóvenes. Incluso lo he visto en sectores rurales, que uno esperaría que tal vez están más alejados de estos temas, que ya están demandando distintas situaciones que sean, o distintos pedidos que tengan esta connotación de ser amigables con el medio ambiente. Pero no nos olvidemos también que como país nuestro principal desafío con lo del cambio climático es cómo nos adaptamos al cambio climático. Nosotros como Chile no somos, tenemos indicadores no somos de los países que aportan, ¿no es cierto?, con temas de carbono, sino comparativamente hablando, sino que somos países que están aportando a la solución y no al problema, pero a su vez somos de los países que nos vemos más afectados con el daño, ¿no es cierto?, que pueda provocar el avance del cambio climático. Por lo tanto, como construcción tenemos mucho que aportar en cómo somos capaces de adaptarnos para que seamos capaces de seguir viviendo como sociedad, como personas, como familia, frente a los distintos cambios que se van a ir desarrollando. Temas de agua, temas de borde costero, temas de mantener actividad productiva en zonas que, no sé, hasta hace poco se veían ricas en recursos para poder desarrollarse, que hoy en día escasean. Todo eso requiere en gran parte mucho de soluciones de infraestructura para poder adaptarse. Muy bien, el tiempo pasa rápido, estamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido una interesante conversación y por supuesto, Darío, nos quedan muchos desafíos, ¿no? Vamos a ir siguiendo un poco cómo se da este proceso, quedan muchas preguntas, pero creo que también es una forma también de invitar a la comunidad, no solo al mundo de la construcción, sino que a todos los sectores a participar, como decía Patricio delante, un proceso único en Chile. Darío. Bueno, solamente resaltar, yo creo que en eso tenemos que focalizarnos hoy día. Los plazos se están corriendo. Es un dato alarmante el que nos da Patricio, que sean 150.000, 160.000 personas que estén con la intención de participar. A lo mejor no ha habido suficiente difusión, puede ser. Por eso es muy bueno estos programas en los cuales se le cuenta a la gente de qué forma puede influir de manera concreta, de manera evidente y de manera precisa en alguna idea que quiera ver plasmada en este texto que debiera regirnos 40, 50 años más, a lo menos, en nuestra vida institucional. Por lo tanto, la invitación que sea a revisar la página de la Convención Constituyente y a revisar si se sienten identificados con alguna de esas iniciativas populares de norma, o es más, aún si se puede, si alguien quiere ingresar una nueva iniciativa popular, aunque quede poco tiempo, yo creo que si hay optimismo, si se tienen ganas, y si la iniciativa es buena, podría reunir las 15.000 firmas que exigen para la admisibilidad. Perfecto. María Eugenia, también un placer de haber compartido programa aquí en nuestro especial Construyendo Constitución. Gracias Sergio, y darte las gracias a ti por habernos abierto en este espacio, en tu programa, y también darle las gracias a Darío, que nos ha acompañado en todo este ciclo de conversaciones que hemos tenido en la radio, y por último a Patricio, que en realidad nosotros compartimos hace 3 años la presidencia, era el presidente de la Cámara a nivel nacional y yo era la presidenta de Chillán, así que tuvimos harto contacto, harto trabajo en conjunto, y cuando lo invitamos a que nos acompañara en este último programa,
nos aceptó encantado. Así que también le doy las gracias a Patricio por su disposición a siempre estar ahí apoyando a las cámaras regionales. Bueno, Patricio Donoso Tagle, agradecer, por supuesto, en nombre de todo el equipo de la radio, de nuestros panelistas también, cerrar este ciclo que es abrir la puerta a otro ciclo. Y yo creo que esa es la iniciativa, ¿no? Este círculo virtuoso que tenemos que ir generando y por supuesto con la mirada. Así que muchas gracias por estar acá en nuestro programa. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, muy bien, nosotros ya estamos cerrando nuestro programa, estamos despidiendo invitados y panelistas en el día de hoy, María Eugenia Rojas, a Darío Araya y a nuestro invitado Patricio Donoso. Cerramos este ciclo de nuestro Construyendo Constitución. Que tengan una excelente jornada. Sigan en la compañía de Macarena.